¿Qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Melissa Coello, estoy en enfermería tercer nivel y les voy a hablar sobre el accidente cerebrovascular. Vamos a ver en esta clase, se podría decir, lo que es, o sea, la definición, los tipos de accidente cerebrovascular, el por qué se encuentra afectado el polígono de Willis, cuáles son los pares craneales comprometidos, la fisiopatología del accidente cerebrovascular, las manifestaciones que podemos encontrar, las complicaciones, los métodos de tratamientos y bueno, empecemos. Definición del accidente cerebrovascular. Ya. El accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, es una afección médica grave que ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe o se reduce, lo que provoca daño cerebral y puede ser causado por un bloqueo en un vaso sanguíneo, que vendría a ser el accidente cerebrovascular isquémico, o por una hemorragia, que vendría a ser el accidente cerebrovascular hemorrágico. Ok. Eh, el accidente cerebrovascular es una alteración súbita de la circulación cerebral que provoca una disminución o interrupción del flujo sanguíneo al cerebro, lo que causa daño en las células nerviosas por la falta de oxígeno y nutrientes. Puede tener consecuencias neurológicas graves o incluso ser mortal. Vamos a ver lo que son los tipos de accidente cerebrovascular, que como ya bien lo dije, hay dos, que es el isquémico y el hemorrágico. El accidente cerebrovascular isquémico, causado por la obstrucción de una arteria que impide el flujo sanguíneo al cerebro, que representa el 87% de los casos, que es mayor que el accidente cerebrovascular hemorrágico, que ya lo vamos a ver. Ocurre cuando un vaso sanguíneo se bloquea por un trombo o un émbolo, impidiendo que la sangre llegue a una zona del cerebro. Eh, Ahora vamos a ver lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo que produce un sangrado en el cerebro. Para verlo mejor, se dice que se produce cuando un vaso sanguíneo cerebral se rompe, causando así un sangrado dentro del tejido cerebral o en sus alrededores, que como bien dice aquí representa el 13% de los casos, que es menor que el isquémico. Veamos por qué el polígono de Willis se encuentra afectado. El polígono de Willis es un círculo arterial en la base del cerebro que distribuye el flujo sanguíneo en el accidente cerebrovascular. Este polígono puede haberse afectado, comprometiendo el aporte de sangre a diferentes regiones cerebrales. Este, el polígono de Willis es una red arterial, como ya bien lo dije, en la base del cerebro que distribuye sangre a diversas áreas cerebrales y se ve afectado en el accidente cerebrovascular, porque es un punto de convergencia de varias arterias principales, eh, que podrían ser carótidas y vertebrales. Por lo tanto, es vulnerable a una trombosis, aneurismas y rupturas. En el caso del accidente cerebrovascular hemorrágico, la presión alta puede debilitar las paredes de sus arterias. En el isquémico, las placas de ateroma pueden obstruir arterias del polígono. ¿Qué par craneal o qué pares craneales pueden verse comprometidos? Bueno, dependiendo del área cerebral afectada, puede verse comprometidos varios pares craneales, pero con frecuencia están estos dos, que es el nervio oculomotor y el nervio óptico. Aquí dice, el nervio oculomotor es responsable del movimiento del ojo y párpado y puede verse afectado en un accidente cerebrovascular del tronco encefálico. En hemorragias puede verse afectado provocando ptosis palpebral, midriasis y desviación del ojo. Y bueno, en el nervio óptico, que es el segundo par, es responsable de la visión y puede haberse afectado en el accidente cerebrovascular que compriman el quiasma óptico. También puede haber alteraciones visuales si se afecta este par, ¿no? Vamos a ver lo que son la fisiopatología del accidente cerebrovascular hemorrágico.
En esto podemos encontrar varios puntos y yo he puesto aquí dos, pero les voy a nombrar cuáles son los demás puntos. Tenemos como primer punto el aumento súbito de la presión arterial o fragilidad vascular, por ejemplo, un aneurisma. Como segundo punto que lo podemos encontrar aquí, la ruptura de un vaso, que es la ruptura de un vaso sanguíneo cerebral que provoca un sangrado dentro o alrededor del cerebro. También tenemos lo que es la acumulación de sangre que comprime tejido cerebral, aumentando así la presión intracraneal. También la compresión cerebral, que es el sangrado, que el sangrado aumenta la presión intracraneal, lo que comprime y daña el tejido cerebral. El daño neurológico, la falta de oxígeno y nutrientes por la compresión cerebral lleva a la muerte de las células nerviosas. Vamos a hablar también de las manifestaciones clínicas. Entre estas hay demasiadas, de verdad. Yo he anotado aquí unas cuantas. Y bueno, está lo que es la parálisis o debilidad, está lo que es déficit motor, que aquí no está, pero se las nombro para que ustedes tomen en cuenta, que podría ser la hemiparesia o hemiplegia, trastornos del habla, que son afasia o disartria, pérdida de la visión o visión doble, alteración del nivel de conciencia, dolor de cabeza súbito e intenso, convulsiones, náuseas y vómitos, como ya dije, pérdida de equilibrio y mareos, visión borrosa o doble. En la escala de coma de Glasgow, evalúa el nivel de conciencia mediante la respuesta ocular, verbal y motora del paciente. Las complicaciones más frecuentes encontramos lo que es el edema cerebral, convulsiones, neumonía, hay más que son herniación del encéfalo, neumonía por aspiración, trombosis venosa profunda, parálisis permanente o discapacidad neurológica e incluso hasta la muerte. El edema cerebral, bueno, voy a hablarles un poquito de estas tres que son como que las más importantes que hemos puesto aquí, que son el edema cerebral es la hinchazón del cerebro que aumenta la presión intracraneal y puede causar daño adicional. Las convulsiones, que son episodios de actividad eléctrica anormal en el cerebro que pueden provocar movimientos involuntarios. Lo que es la neumonía, que es una infección pulmonar frecuente en pacientes con accidente cerebrovascular, especialmente si tienen dificultad para tragar. Los métodos de diagnóstico. Este de aquí es el último punto. Podemos encontrar lo que es la tomografía computarizada, que permite identificar el tipo de accidente cerebrovascular y descartar otras causas. Lo que es la resonancia magnética, que brinda información más detallada sobre la ubicación y extensión del daño cerebral. La ecografía Doppler, que evalúa el flujo sanguíneo en las arterias y detecta obstrucciones. También podemos encontrar lo que es la angiografía cerebral, que muestra con detalles los vasos cerebrales, que es útil para detectar aneurismas, malformaciones y obstrucciones. Y también el ECG y cardiograma, perdón, para buscar causas cardíacas como fibrilación auricular si se sospecha de un accidente cerebrovascular embólico. Este, Ahora último, como yo creo que ya se han de haber enterado, que el Papa Francisco falleció y la causa de su muerte fue el accidente cerebrovascular. Bueno, el primer punto que yo tengo aquí son las condiciones previas del Papa Francisco. Ese es un ejemplo que les daré sobre un caso de accidente cerebrovascular, que bueno, como justamente ahora se encuentra esta noticia circulando y es viral, entonces la he tomado en cuenta para dárselas a conocer a ustedes, para que así puedan entender un poquito mejor lo que es un accidente cerebrovascular. Entonces, como primer punto son las condiciones previas del Papa Francisco. El Papa tenía 88 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, ambas enfermedades que aumentan significativamente
efectivamente el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular, especialmente en personas mayores. Además, su estado de salud ya presentaba signos de deterioro general, como debilidad, aunque había participado en actividades como puede ser ahora recién la misa de Pascua, que fue el domingo 20 de abril. Y bueno, el inicio del accidente cerebrovascular en el Papa Francisco fue durante la madrugada del 21 de abril del 2025, que el Papa experimentó un deterioro neurológico súbito que fue identificado como un accidente cerebrovascular. Según los reportes, fue un accidente cerebrovascular hemorrágico. Es decir, se rompió un vaso sanguíneo dentro del cerebro de él, causando un sangrado, una hemorragia. Em, Como tercer punto tengo el desarrollo del cuadro clínico del Papa. Eh, la hemorragia cerebral provocó un aumento en la presión intracraneal, comprimiendo estructuras cerebrales vitales. El Papa entró en coma, lo que indica que la hemorragia afectó áreas profundas del cerebro como el tronco encefálico o el tálamo. Además del daño cerebral directo, el sangrado interrumpió las funciones básicas como la respiración, el ritmo cardíaco y la conciencia. O sea, perdió totalmente la conciencia, como ya bien dije, entró en coma. Eh, el cuarto punto es la falla cardiocirculatoria. Poco después de entrar en coma, sufrió un colapso cardiocirculatorio irreversible. Es decir, que el corazón y los vasos sanguíneos dejaron de funcionar. O sea, ya no funcionaron, ya como que tuvieron un su límite, o sea, ya no pudieron continuar con el proceso de la vida, no, ya tuvo su límite. Esta falla puede ser consecuencia directa del daño cerebral severo o una complicación relacionada con sus enfermedades crónicas, como ya anteriormente lo dije, la hipertensión y la diabetes tipo 2, que son como, digamos así, como que signos que pueden llevar a padecer un accidente cerebrovascular. Son manifestaciones, como lo dije antes. Em, y como quinto punto, el fallecimiento del Papa Francisco. Falleció en la madrugada del 21 de abril, como ya lo había mencionado, en el Vaticano, debido a las consecuencias del accidente cerebrovascular hemorrágico y la falla multiorgánica posterior. Sus últimas palabras, como lo dicen, fueron gracias dirigidos a su enfermero de confianza poco antes de perder la conciencia. Eh, Voy a dar un resumen de las etapas que el Papa, eh, en las que el Papa entró antes de fallecer, ¿no? La primera etapa o fase fue la inicial, que es la ruptura del vaso cerebral, la hemorragia. La segunda etapa fue la fase crítica, que fue el aumento de la presión intracraneal, que fue lo que lo llevó a entrar en un estado de coma. Y la última, que fue la fase terminal, que fue el cardiocirculatorio, que fue el fallo circulatorio y que provocó la muerte. Este caso ilustra cómo un accidente cerebrovascular hemorrágico en una persona con factores de riesgo mal controlados puede llevar a la muerte en cuestión de horas o a veces en cuestión de minutos, de segundos. La edad, la hipertensión y la diabetes jugaron un papel importantísimo en el desenlace de esa enfermedad. Em, y bueno, espero que les haya servido de mucho esta clase, que la tomen mucho en cuenta, que se hagan chequear por los doctores. Ya aquí tenemos los métodos de diagnóstico, que como ya bien dije, son la tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía Doppler, que los puede llevar ustedes a percatarse, a tomar una acción
antes de que suceda esta, esta enfermedad que es muy, muy lamentable para quien la padece en el momento. Entonces, bueno, pues les agradezco por su atención eh, y espero, como ya dije, les haya servido de mucho esta clase. Muchas gracias.